Apreciado oyente, una vez más reiteramos nuestro deseo de enseñarles la palabra del Señor. En esta oportunidad tendremos la lectura de la palabra del Señor en primera carta de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hasta aquí la lectura de la hermosísima palabra del Señor. Hoy nuestra lección número 2 sobre la conciencia. Quien escribe estos textos directamente no es el apóstol Pablo, es el Espíritu de Dios quien hace esta advertencia. Entonces, una advertencia seria y profunda a no apartarse de la fe genuina. El primer paso en la apostasía es reducir la fe, es dejar de creer en las palabras establecidas por Dios. En otras palabras, es quitar la mira de Dios y de su santa palabra para, para colocarla en cualquier cosa que no proceda de Dios. Apostatar es romper, es renunciar a la fe cristiana, es renunciar a la fe que una vez nos fue revelada. En la primera carta, en la carta a los Hebreos, el capítulo 3, el versículo 12, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Hay una seria advertencia en estos hermosos versículos para permanecer firmes en la fe con una conciencia limpia, transparente delante del Señor. Entonces, ¿cómo se renuncia a la fe verdadera? ¿Cómo es eso? Sencillamente escuchando a espíritus engañadores. No te olvides, querido oyente, que el diablo es un mentiroso, es padre de mentira. Cuando el diablo habla, mentiras habla y de suyo habla. Yo quiero recordarle a usted, amable oyente, que el diablo tiene sus falsas iglesias, sus falsos ministros, sus falsas doctrinas llamadas doctrinas de demonios. El diablo y sus demonios son expertos, escúcheme bien, en torcer las doctrinas bíblicas establecidas por el Señor en su palabra. No se le olvide que fue este embustero mentiroso el que engañó a Eva con una falsa doctrina, porque el diablo fue el que le engañó diciéndole que no debían tocar el árbol de la ciencia del bien y del mal. Le cambió, le alteró las palabras del Señor. Dios no dijo eso. El Señor le dijo: el día que comieres, no dijo que lo tocares. El diablo es experto en adulterar la doctrina pública, y hoy tenemos millones en el mundo entero de personas que han creído a cualquier doctrina sin apoyarse en la Biblia, en la palabra de verdad. Es el diablo experto en quitarle al Señor su divinidad, su deidad, reducirlo a nada. Quitarle su divinidad es reducirlo a un miserable hombre, a un hombre de carne y hueso. Se le quita su divinidad, su deidad, su unicidad. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios hay otro texto hermoso que se lo quiero citar para que usted esté convencido que le estoy enseñando la verdad.
Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 13. Porque estos son falsos apóstoles. El mundo se nos llenó de esta clase de gente que se hacen llamar apóstoles, pero en la verdad, a la hora de la verdad, son simples divisionistas, gentes que cayeron en su pecado y tratan de rehabilitarse ellos mismos y hasta se hacen llamar apóstoles. La Biblia dice que estos son falsos emisarios, falsos enviados de Dios. Dios no los ha enviado, más bien obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y el mundo se nos llenó de ellos. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus malas obras. Entonces, observemos, observemos claramente que Dios tenía sus razones para explicarnos. Este tipo de personas tienen su conciencia cauterizada. Los que practican, pero regresemos un momentico a la primera carta del apóstol Pablo. Y dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Escuche bien, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, yo quiero retenerme un poquito aquí. ¿Qué es cauterizar? Cauterizar es abrir una herida y cerrarla sin hacerle la limpieza profunda, evitando los, los insectos, los gusanos, evitando, se cierra la herida, pero se deja por dentro las bacterias. Entonces llega el momento en que esa herida mal cauterizada, mal cerrada, se revienta nuevamente tarde o temprano. Cuando se limpia una herida hay que hacer una limpieza profunda y eso duele, pero queda cerrada la herida y no se sigue contaminando. A eso es que se refiere el Señor. Estos falsos apóstoles vienen y abren una herida profunda en la vida de los que los siguen. Pero ¿qué hacen? Les dejan el gusano, la gusanera, la falsa doctrina, la rebeldía, la apostasía encerrada y le cierran su herida por encima. Y tarde o temprano eso reventará en el juicio de Dios. Por eso, hoy Dios nos invita a abrir el oído a la palabra de verdad, a la palabra del Señor. Entonces, pero aquí hay otra cosa que nos enseña el apóstol. ¿Quiénes son los que prohibirán casarse? Ustedes los conocen muy bien. Desde muchos años, los exégetas, los que se iban por allá a la montaña a vivir creyendo que así se purificaban sus cuerpos, viviendo ellos solos por allá, nunca se casaban. Y a esto los siguió los que hoy practican el celibato. Estos son los que le prohíben a sus seguidores casarse. ¿Ah? Pero observemos algo. Ellos les prohíben casarse, pero incurren en pecados tan graves como la pederastia, el transgenerismo, el lesbianismo y muchas otras parafilias inmorales prohibidas en las Santas Escrituras. Este tipo de personas
tienen la conciencia cauterizada, saben a ciencia cierta que están haciendo mal, que están practicando toda clase de pecados, pero como la herida está tapada, no se ve bien, esa herida no se deja ver, entonces ellos siguen creyendo que están haciendo el bien, pero por dentro sus almas se están destrozando. Heridas cauterizadas, conciencias cauterizadas, son aquellas de las personas que sabiendo que hacen el mal, siguen practicándolo. Que Dios nos ayude a discernir esto. Si no es mucha molestia, yo continuaré con una tercera lección para mostrarles hoy una conciencia cauterizada. Dios les bendiga.